Hola a todos, mi nombre es César Ovalle, yo trabajo en el Centro Tecnológico de Chevron, ubicado en Richmond, California. Hoy les vengo a hablar sobre la captura, utilización y almacenaje de dióxido de carbono, o como se conoce en inglés como Carbon Dioxide Capture, Utilization and Storage. Ah, eh, las slides que tengo están todas en inglés, pero yo las voy a ir traduciendo a medida que avance con esta mini charla. Como vimos en la presentación anterior, hay diferentes maneras de alcanzar la transición energética, la cual nos va a llevar de la utilización de combustibles fósiles para la distribución de electricidad, el transporte y para la industria a una economía más sustentable en donde este tipo de energías sean realmente más verdes. Hay diferentes formas de alcanzar esta transición energética, como ya vieron, en la producción de combustibles renovables, en una economía circular, en hidrógeno o lo que venimos a conversar hoy, que es la captura, utilización y almacenaje de dióxido de carbono, el cual se conoce por sus siglas en inglés CCUS. Pero ¿por qué estamos preocupados por el CO2? Como pueden ver aquí en la gráfica de la izquierda, si vemos la temperatura media global del planeta contra la concentración de CO2 en la atmósfera, vemos que desde a mediados del siglo XIX, en los albores de la revolución industrial, la concentración de CO2 se ha incrementado casi linealmente durante ese periodo. ¿Y qué ha producido o cuál ha sido la consecuencia de esta producción, de este contenido más alto de CO2? Lo vemos en la tabla de la izquierda, en el cual el incremento en la temperatura producido por este CO2 ha llevado a efectos significativos en la producción de comida, en la disponibilidad de agua potable, en afectar todos los diferentes ecosistemas y a eventos más extremos ambientales como tormentas y fuegos y sequías mucho más fuertes. En el área de comida vemos cómo pues, se ha disminuido la producción de alimentos, hay menos agua potable disponible y otros efectos. Todo esto nos ha llevado a, a tratar de atacar este incremento y a controlar la concentración de CO2 en el planeta. Ahora, ¿cuál es el papel del CCUS en la parte de transición energética? Aquí vemos en esta lámina cómo el problema es la alta emisión de CO2 producido por las actividades humanas durante la combustión de combustibles fósiles. Esta alta producción de CO2 afecta no solamente los procesos naturales de biomasa y suelo, pero no es suficiente para disminuir la concentración de CO2, sino que esta sigue aumentando como vimos en la lámina anterior. Por lo tanto, la solución es la remoción del carbono y su utilización va usando diferentes formas. En el área de captura de CO2, quisiera mostrarles un ejemplo por la compañía que yo trabajo, por la Chevron, en esta área. Pues hay un proyecto piloto en el campo petrolero de Kern River, en el cual está ubicado en el Valle de San Joaquín, en la parte central del estado de California. Este proceso, este proyecto, consiste en la integración de la producción de energía eléctrica con una tecnología de remoción de dióxido de carbono. La planta de producción de energía eléctrica a partir de gas natural produce 550 megavatios, la cual está integrada con una unidad rotatoria de dióxido de carbono, de remoción de dióxido de carbono, a cerca de 30 toneladas día, la cual después de ser removido se inyecta en el subsuelo y no se libera. Esta tecnología de remoción de CO2 rotativo es muy interesante y está siendo probada porque puede remover continuamente el dióxido de carbono y produciendo un CO2 puro, el cual se secuestra en el subsuelo de manera de no incrementar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta unidad, esta planta, está en construcción y va a comenzar en el segundo semestre de este año. Igualmente hay
otro proyecto 4 veces más grande que está todavía en etapa de construcción en un campo petrolero de Chevron, también en California, en el Valle Central de San Joaquín. O sea, procesos como no solamente de Chevron, sino de otras compañías petroleras y no petroleras, son las que permiten capturar el CO2 producido por la producción de energía eléctrica y no liberarlo a la atmósfera, sino inyectarlo o almacenaje en el subsuelo. Otra forma de remover el CO2 es transformarlo en productos de alto valor agregado, tal y como se muestra en esta lámina. ¿Cuáles son los productos que se pueden transformar el CO2? Pueden ser combustibles, pueden ser productos químicos o polímeros. En el área de combustible tenemos la producción de combustible de aviación, combustible diésel y gasolina para motores de los carros. Otros componentes interesantes de combustible son el éter dimetílico o DME y el dimetoximetano, que conoce por sus siglas DMM, las cuales son componentes interesantes de gasolina. Ya vamos a hablar de eso en las próximas láminas. Otro uso del CO2 es la producción de urea, si se dispone de una fuente de amoníaco, la producción de surfactante vía la formación de carboxilatos con el CO2, lo cual tiene muchos usos a nivel industrial. O sea, bien se puede utilizar el CO2 para la combustión de metanol o etileno, y esto se hace por vía catalítica o por vía electroquímica. Otra forma es la producción de aromáticos, la cual se mostrará en la lámina siguiente. Finalmente, otros usos del CO2 en forma que pueden ser útiles para disminuir la concentración en el ambiente, en la formación de polímeros, por ejemplo, carbonato de propileno, carbonato de polioles o poliéter, o policarbonatos de cadena alquílica larga. Todas estas rutas son muy interesantes y nos permiten convertir el CO2 en un problema, si se libera a la atmósfera, en un producto útil y con valor agregado. Aquí les vamos a traer varios ejemplos. El primer ejemplo es el uso del CO2 en presencia de hidrógeno para producir compuestos aromáticos y hidrocarburos en el intervalo de ebullición de las gasolinas. En este proceso, como se ve aquí en el dibujo, se utiliza un catalizador, el cual es un catalizador de dos fases activas, en el cual el CO2 y el hidrógeno en la primera fase se convierte sobre un catalizador de óxido de zinc y de circonio en metanol o en una especie oxigenada, CHXO, el cual reacciona en presencia de esta zeolita HCM5 para la producción de aromáticos. Estos compuestos alquilaromáticos son muy interesantes para el uso para producción de gasolina. Estos autores reportan 73% de selectividad de hidrocarburos y una conversión de 14% por cada paso cuando se usan estos dos catalizadores en conjunción. Este concepto es muy interesante porque si se utiliza el hidrógeno a partir de electrólisis del agua, la producción de esta gasolina va a ser prácticamente sustentable y nos lleva al siguiente concepto, el cual es la economía. En esta ruta, la economía circular contrasta a la que tenemos actualmente, la cual es una economía lineal. En lo que hacemos actualmente, el crudo se destila y se convierte en combustible de aviación, el cual se quema para producción CO2 y para mover los barcos o mover los aviones en este caso. Este CO2 se emite a la atmósfera, lo cual por supuesto conlleva los problemas que mostramos anteriormente. La idea de hacerla circular es que este CO2 que se libera a la atmósfera se captura y en presencia de energías renovables se hace resonar con hidrógeno para producción de un nuevo combustible de aviación y en una forma circular, de lo cual no se aumenta el contenido de CO2 de la atmósfera, sino que nos mantenemos en una economía sustentable. Estos investigadores han reportado la transformación de CO2 en combustible de aviación usando un catalizador de hierro, manganeso y potasio.
La química es muy interesante porque el primer centro activo es un óxido de hierro, el cual reacciona con CO2 y hidrógeno para la producción de monóxido de carbono, el cual en un segundo paso el monóxido y el hidrógeno se convierte en hidrocarburo. Este uso de catalizador con dos fases es muy interesante y conlleva el desarrollo de todas estas tecnologías que van a hacer posible este tipo de procesos en el futuro. Otro caso muy interesante también para la utilización de CO2 es la producción de éter dimetílico, el cual puede ser vía la formación de metanol intermediario, usando metanol como intermediario, o sencillamente en forma directa, siempre con la presencia de hidrógeno producido por electrólisis o con energías verdes. El éter dimetílico tiene un uso potencial como combustible diésel porque disminuye significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno y prácticamente elimina la formación de particulados. Estos particulados son bastante contaminantes y se sospecha que son agentes cancerígenos. Hay que tener cuidado también el uso de este éter dimetílico porque este compuesto tiene la mitad de la densidad energética del diésel, por lo tanto va a requerir un tanque un poco más grande para mantenerlo para la misma eficiencia. Y este concepto es un concepto circular, el DMI que se utiliza para el diésel, produce CO2, el cual se utiliza para la producción de más DMI. El agua, en este caso que se produce en la combustión, también se puede pensar que puede ser circular para la producción del hidrógeno, de manera de tener una economía más sustentable. El CO2, como digo anteriormente, también puede ser transformado en productos químicos y aquí tenemos, esto se ha estudiado por más de 20 años y hay una gran cantidad de ideas, de conceptos, no solamente a nivel laboratorio, sino a nivel banco, piloto y algunos comerciales. Por ejemplo, la síntesis de urea a partir de CO2 es un proceso comercial de hace más de 40 años. Hay otros compuestos interesantes como ácido benzoico, oxalatos, etcétera, toda una serie de compuestos que realmente pueden ser útiles y pueden ser utilizados en esta economía que vamos a hacer a base de CO2. Finalmente, vale la pena hablar recientemente del uso de polímeros y lo interesante del uso de esta transformación de CO2 a polímero es que el polímero se usa para construcción o para otros usos, lo cual fija o retiene el CO2 considerablemente por bastantes periodos de tiempo. En esta lámina tenemos, por ejemplo, el CO2 reaccionando con el óxido de propileno en presencia de un catalizador organometálico o de coordinación para la producción de carbonato de polipropileno o PPC. Lo interesante de esto es que la compañía Saudi Aramco, que es la compañía de petróleo de Arabia Saudita, ha pagado más 100 millones de dólares para adquirir estos derechos y en el año 2017 comenzó la producción industrial en una de sus plantas ubicada en el Medio Oriente. No solamente se puede convertir el CO2 a carbonato de polipropileno, sino también se puede convertir a polioles. Estos polioles se transforman en poliuretano, el cual tiene muchísimos usos, no solamente en parte automotriz, sino que a lo largo y ancho de los carros se puede utilizar para hacer espumas, para producir recubrimientos como sellantes o como adhesivos. En fin, el CO2 tiene muchísimos de diferentes formas. Por lo tanto, el mensaje que queremos llevarnos a casa es que hay esfuerzos que se han hecho continuamente desde hace más de 20 años hasta el presente para desarrollar una economía, unos procesos económicos para la separación, conversión y almacenaje de dióxido de carbono, tanto transformarlos en productos de alto valor agregado y de esta manera reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin más que decirles, espero que esta charla les haya gustado y ya saben, saben cómo contactarme en caso de alguna pregunta. Gracias.